¿Se oye sin micrófono? No, yo subo más. Pero me tendréis que ir avisando, porque con un café solo bajar la vez. No, digo porque a mí me da la impresión de que resuena demasiado esto, ¿no? Sí, que es un poco más amable el estar cerca. Bueno, yo ya me muevo, yo siento por las cámaras que me tendréis que ir ajustando el foco, ya lo hacemos decoración luego. Bueno, un placer el venir, ¿no? Sí que os he abierto varias cosas. Tenemos toda la mañana, ¿no? Una horita de Yo os hago una chapa ti. desordenada, ahora rápida, luego, como os vais a juntar, elaboré las protestas y luego contesto lo que queráis. Pero como ya os han dicho, soy un adolescente de 77 años que acabo de hacer y no estoy para matices. Dejarme decir lo que me dé la gana, y luego protestáis o lo aclaráis. Pero si tengo que empezar a hacer equilibrios, el currículum ya lo hice y creo que al cielo iré si es que existe. Pero no, ahora ya no me voy a poner a estas historias, ¿no? Lo digo también porque cuando mezclas temas que tienen que ver con la salud mental, con la dificultad, claro, yo no os puedo conocer, puedo intuir a qué os dedicáis, pero a veces, claro, intuir según qué cosas de la salud mental. Imaginaos cuando a mí me toca mirar de ser sensato en el tema del suicidio. Claro, calcula que delante puedes tener a alguien que ha tenido una experiencia en suicidio. Entonces, claro, a veces pueden mirar con qué frivolidad habla esta persona, ¿no? No me coloquéis en una nota de frivolidad, pero sí que, claro, vuestras vidas como la mía tienen sus dosis de padecimiento y sus dosis de felicidad, y hay cosas que os van a sonar a una cosa y yo a otras, no. Pero no lo hago, digamos, con mala leche, no va por ahí la historia, pero claro, si tengo que estar matizando, al final sea un discurso que no entendería nadie. También es bien cierto, como le ha dicho Emma, que he escrito tantas paridas que ni yo mismo sé lo que he escrito. Quiero decir que me vais a con una pared y decir, ¿tú dijiste tal cosa? Bueno, pues sí, es posible. Por suerte en la vida, todo lo que escribí desde 1981 o dije, lo sigo manteniendo, eso con matices, claro, porque el tiempo cambia, la realidad cambia. Mientras se ponga la fecha abajo de cuando lo dije, de momento, hoy por hoy, no he cambiado de chaqueta y miro eso. También una cosa que a veces a los colegas profesionales les cuesta entender o aceptar. A ver, si el mundo cambia, tú tendrás que cambiar, ¿no? Es decir, no hay cosa más patética que un viejo como yo diciendo, antes hacíamos, pero mira, antes ves a paseos y eso ya no existe. Claro, si el mundo es como es, tu obligación profesional es, y ahora cómo continúa haciendo aquello que consideraba que tenía que hacer. Pero defender que escribir a mano, letra redondilla, ayuda al desarrollo cerebral es una paridad de cualquier psicólogo que no tiene ningún sentido. Porque hoy escribiríamos perfectamente en la tablet a mano, borrando y corrigiendo. Yo le puedo dar un botón a la tablet, lo que estoy diciendo me lo graba, me lo escribe y además en letra manuscrita. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ¿y cómo educo en esa situación? Porque si no, siempre estamos con los mismos bandazos de historias. También es bien cierto que en el mundo de la salud mental, que claro, tampoco os voy a hablar ya sobre cómo entiendo la salud mental, aportaré algunas cosas. Pero desde que un servidor existe dedicado, yo vivo en Cornellá, mi primera sesión clínica, siendo trabajador de la obra y estudiante de psicóloga, era en el manicomio de Sant Boi. Cuando era manicomio se llamaba manicomio, quiero decir que no. Y por lo tanto, desde entonces hasta aquí, este mundo de la salud mental es una colección de tribus que no se ponen de acuerdo en decir, pero si las 4 cosas que sabemos son pocas, ¿por qué no las pactamos? Yo tengo grandes amigos lacanianos, por decirlo de alguna manera, pero es decir, tíos, no me citéis cada 2 frases a Lacan, que no hace falta, ¿no? También tengo mis colegas biologicistas, es decir, bueno, vale, eso que tú llamas antidepresivo, dejémoslo estar en que animal personal, pero vamos a ver cómo además le damos alguna razón para vivir, ¿no? Por lo tanto, como vivimos en ese mundo en el que lo razonable sería pongámonos de acuerdo en lo que conocemos y lo otro dejémoslo que cada uno haga lo que quiera.
en un mundo donde además nos van atrapando continuamente. No hay cosa que odie más que la evidencia científica. Eso que llaman evidencia científica, porque suele ser falso. Es la evidencia que una determinada variable está asociada estadísticamente a un determinado resultado. Eso es una evidencia científica que nos vende. Claro, recuerdo un estudio que citaba en alguno de los libros. La dieta mediterránea reduce la depresión, la probabilidad de la depresión. Y uno dice, a ver, ¿quién tiene posibilidad de alimentarse con una dieta mediterránea? Claro, tú me vas a decir que las señoras que van al banco de alimentos tienen más depresión que la pija que puede tener una criada que le dice ensalada, bistec y no sé qué. Bueno, pero ¿por qué asocias una variable a la otra? Ciertamente, claro, quien tiene una vida en la que puede permitirse además valorar si tiene una dieta mediterránea es muy probable, no necesariamente, pero es probable que produzca lo contrario. En algunos libros he insistido, oiga, ponga ustedes en serio el rigor de observar las vidas y el rigor de tener en cuenta aquello que en las vidas de las personas. Hagámoslo científicamente con rigor, pero no convirtamos nada de la vida en una interrelación entre dos variables, porque no hay nada en la vida que no sea, y si hoy no sale el sol, a lo mejor todas las variables se van al carajo, ¿no? Y si le acaban de dar el beso que necesitaba, a lo mejor también se va al carajo. Por lo tanto, mantengamos la complejidad de la vida y seamos rigurosos a la hora de analizar, es decir, evidencia científica simplista no, pero hipismo tampoco. Abrazar árboles no cura la salud mental, ¿eh? ¿Vale? Dedicarse a abrazar árboles no cura nada. Ahora, si tú tienes tiempo de dedicarte a abrazar un alcornoque, contemplar el sol y pasear por el bosque, seguro que abrazar árboles te cambia todo, pero no por el árbol, sino porque has tenido tiempo de dedicarte a la montaña, a irte al árbol y compañía. Pero a veces yo he repetido, desesperadamente, nos hemos cargado hace años, por suerte, no se enfade nadie, insisto, el catecismo, para que al final la gente acabe creyéndose el horóscopo. Hombre, y yo soy víctima del manual de urbanidad y del catecismo, cuando era joven. Pero, hombre, cuántas tonterías nos acabamos creyendo que se convierten en soluciones simplemente a la incertidumbre. Bueno, si todo ese tinglado lo pones en relación con los adolescentes, ya ni os cuento. Claro. Bueno, por las caras la mayoría de vosotros ha tenido adolescencia, ¿eh? Y habéis llegado a ser personas razonables, madres incluso aceptables. Pues debe ser que eso, porque digo esto porque antes, claro, cuando yo comencé la adolescencia de los quinquis de mi barrio, 1974, no existía, claro, la adolescencia era una semana de barrer el taller y pasar de aprendiz a aspirante a oficial, o quedarte en casa a preparar el ajuar y cuidarte de tus hermanos. La adolescencia era solo para los que tenían tiempo y dinero para mirar la luna y leer poemas. En la inmensa mayoría de los no existía la adolescencia, pero eso es 1970 y algo. Pero ahora estamos en 2022. Ya, la adolescencia es un tiempo inevitablemente obligatorio que los adolescentes hace tiempo que saben para qué sirve, el mercado también sabe para qué sirve y los adultos todavía no nos aclaramos qué queremos que hagan en la adolescencia. Y en ese caos hay una cosa que a veces a mí me desespera, sé que no tendría por qué desesperarme, pero es así, que es que se repite siempre la misma lógica. Aparece una novedad, y vivimos en un mundo en el que hay una novedad cada 30 segundos, cada vez que aparece una novedad, los adultos entran en pánico y los adolescentes se la apropian. Ya cuando apareció el 20, ni sabéis lo que es, porque es la primera red de telefónica. Pero siempre es lo mismo. Siempre hay un desajuste social, una novedad, los adolescentes se la montan y los adultos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos un problema del móvil, prohibamos el móvil, aleluya. Tenemos un problema de alcohol, prohibido beber hasta los 18. Yo decía,
A ver, señores parlamentarios, ¿alguno de ustedes esperó a los 18 años para beber alcohol? Pongamos, no se puede beber hasta los 18, pero como van a beber antes, habrá que educar para que aprendan a no beber, o a dejar de beber, Porque si no, ya digo, cada vez que no sabemos qué hacer, entramos en pánico en lugar de pensar, ¿y qué podemos hacer? La otra cosa que también quiero advertiros es que no es lo mismo ser padre o madre de adolescentes que profesional que se dedica a los adolescentes. Si eres las dos cosas a la vez es una esquizofrenia terrorífica. Porque, claro, cuando tú te dedicas a los adolescentes tienes la obligación de contextualizar, relativizar, situar las cosas, pero cuando eres padre o madre tienes la obligación de angustiarte. Entonces, claro, imagina cuando tú estás de profe en la escuela y lo sitúas todo bien, pero llegas a casa y tienes al insoportable de tu hijo que te está esperando para tocarte las narices, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Lo digo porque eso se ha de soportar como sea. También, y el último aviso, ya veis que no paso nunca de los avisos, no he pasado ni la primera transparencia. A ver. Yo creo que es mejor que cojas el micro porque está contando cosas que hay detalles que se nos pueden ir. Vale. Queremos todo. Cogerlo todo. Es que además estoy medio sordo, con lo cual nunca sé si me oís o no. Yo me pongo disciplinadamente al servicio. Vale, yo no. Mira, ya ha pasado sola a la segunda. No sé cómo se iba a decir, pero es igual que no era nada importante. El último aviso han dicho, sí. No sé qué, pero ya me he olvidado. Bueno, estamos matizando, si ponemos en relación la adolescencia. Os decía el último aviso, a mí a veces me preguntan, ¿pero cómo llevas tantos años con los adolescentes? ¿Cómo no los has acabado odiando? Yo suelo decir a mis colegas de secundaria, donde he dedicado muchos años, y mi familia, una parte de mi familia está en el mundo de la salud y otra parte de mi familia en el mundo de la educación, siempre les acabo repitiendo, mirad, a ver, los adolescentes que tenéis en la escuela tienen dos virtudes. Una, son más jóvenes que vosotros, y dos, gracias a ellos cobráis a final de mes. Lo digo porque, a ver, si uno está con adolescentes hay dos cosas seguras, que es que cada día descubrirá algo nuevo, si tiene ganas de descubrirlo. Y dos, que habrá pensar, ¿y cómo demonios soy útil en la vida de ese adolescente? Porque no es como yo quiera ser, no. ¿Cuántos porreros nos dicen, no, que no puedan fumar hasta los 18? Y dice, pero oye, ¿cuándo empezaste a fumar tú? ¿Cuándo empezaste? Bueno. Dicho eso, poner en relación salud mental y adolescencia, como veis, son dos paquetes que a la vez nos lleva obviamente a un seminario sobre adolescencia, otro sobre educación, otro sobre salud mental y otro sobre las dos cosas. Voy muy telegráficamente, pero algunas cosas, claro, también hay que situarlo hoy. Cuando me puse a escribir el libro de Cuando la vida nos duele, lo hice después de la pandemia, un poco desesperado por esa tendencia adulta que tenemos a pensar que aparecen nuevos problemas cuando no habíamos visto los anteriores. Por ejemplo, el suicidio ya era la principal causa de mortalidad por accidente entre adolescentes y jóvenes antes de la pandemia. Y enseguida todo el mundo nos alarma, es que se ha suicidado uno más. Pero si antes no hacíais caso, ¿por qué ahora hacéis caso? Pensemos en serio, bienvenidos al sistema. Mirad, estos días, digo, como tenemos una tendencia a construir un problema de cualquier cosa, bueno, esta semana, las dos últimas cosas que hice antes de venir. Una, ayudo ahora a redactar, he hecho 20 años, eso que llaman escuelas de segunda oportunidad, que se han de llamar escuelas de nuevas oportunidades, porque algunos chavales nunca tuvieron ni la primera, ¿no? Pero a todos estos chavales rebotados fuera del sistema, bueno, ya me perdonáis, hablaré con una perspectiva a veces urbana de la periferia de Barcelona o de la periferia de las grandes ciudades. Es posible que vuestra realidad, claro, obviamente aquí la realidad podría ser otra, pero la mayoría de vosotros no estáis aquí. Yo estaba ayudando en la redacción de un documento que hace tiempo, un libro sobre el proyecto educativo de la escuela singular.
¿La escuela sí? Una escuela singular, se llama el llindar. El llindar en catalán es el umbral de la puerta, digamos, donde antes de entrar, si te quedas dentro, te quedas fuera. Entonces la escuela se llama el umbral, el llindar. Y entrevistaba a algunos de los chavales sobre su paso por allí. La frase que resumiría todo sería: en la escuela nadie te mira, te escucha, te pregunta. Aquí, claro que lo haríamos, pero aquí desde el primer momento alguien se para a mirar cómo somos, a escuchar, a preguntar. Luego cuando llegué a casa Fijaros que a ese problema le hemos acabado llamando abandono escolar precoz. Abandono escolar precoz, vale. Llegaba a casa y llegaba un libro que me presté a escribir un capítulo, una cosa de la Complutense y la Federación de Municipios, sobre la soledad no deseada. Y escribía capítulos sobre las soledades en el mundo adolescente y joven. Soledad no deseada, pero ¿cuántos chavales no tienen ni posibilidades de formar parte? O soledad deseada, ¿con qué amigos? ¿O con quién ligo? ¿O quién gestiona mi deseo? ¿Por qué le llamamos soledad a la exclusión? En el libro, si alguien lo leyó, reivindico, hay países que han puesto en marcha, por ejemplo, ministerios de la soledad. Uno dice, Ministerio de la Soledad, para reducir los costes que te cuestan la medicación, la atención a los ancianos, y decirnos que hay más soledad entre los jóvenes, Ministerio de la Soledad o Ministerio de la Comunidad. ¿Cuál es nuestro problema? ¿La soledad no deseada o la ausencia de estructuras comunitarias que permitan que las personas no se sientan solas? Bueno, no sigo por ahí. Como veis, por tanto, ¿cómo nos situamos ahí? Porque yo siempre he repetido que en general los adolescentes no tienen problemas, somos los adultos los que tenemos problemas con los adolescentes. Tenemos una mirada que siempre ve problemas y no ve adolescentes. También otro aviso: cuando lleguéis a casa, si tenéis adolescentes y no sepáis qué hacer, podéis decir, Alfunes quisiera ver yo aquí. No hay ningún problema, lo acepto perfectamente. Y si me hubiera dedicado a escribir manuales de autoayuda, que son falsedades totales, también me habría hecho de oro, pero es falso, porque con los chicos y adolescentes siempre hay una variable que es el depende. ¿Y de qué depende? Depende, pues ya veremos, ¿no? Depende. Por lo tanto, es perfectamente posible. Ya digo, ¿qué más quisiera yo que hacer una lectura? Fijaros si alguno de vosotros está en la escuela, ¿no? Aquella obsesión que le entran a algunos colegas de decir, no, hay que hacer la lista de todo lo que no pueden hacer, todas las conductas no permitidas, y la lista de todas las sanciones que corresponden a la lista no permitida. Ay, perdona, por más lista que hagas, aparecerá algo que no has previsto. Y luego la misma conducta en dos chavales en dos momentos diferentes no tiene el mismo sentido, con lo cual la respuesta no te va a servir. Mejor que tengas un pensamiento flexible que diga, a ver, ¿cómo convenzo a este chaval de que la vida no va así, ¿no? De que las cosas no funcionan así y que más quisiéramos que tener una lista de castigos útiles en la adolescencia? Casi siempre complican la vida. Vale. También hay que tener en cuenta que no solo tendemos, fijaros que en estos momentos, aquí puedes mirar aquí, ¿no? Siempre vivimos en una sociedad que primero todo ha de tener una causa. Y uno dice, hombre, todo ha de tener un nombre, un diagnóstico, y todo ha de tener un remedio. Y entonces en el mundo de los adolescentes siempre hacemos lo mismo. Construimos un problema, inventamos un protocolo y decidimos poner en marcha un taller. Vendrá el colega a hablar de educación afectiva y compañía. A ver, cuando ya hasta los chavales te dicen me hacen bullying, algo no funciona. Porque han adquirido hasta nuestro lenguaje para designar aquello que están.
como decía la comisionada de salud mental de Madrid, la que nombró el gobierno ahora para salud mental, los adolescentes actuales han adquirido tanto lenguaje clínico que se expresan como si es que tengo una depresión. Vamos a ver, ¿por qué no lo dejamos en... Claro, yo que vengo de... Yo primero era lunático, luego ciclotímico, luego maníaco depresivo y ahora sería trastorno bipolar. Vamos a ver, que tiene 15 años, ¿no? Y el lunes le toca estar de mala hostia, el martes triste y el miércoles no sé qué. ¿Por qué no somos capaces de no buscar una única causa, no ponerle un nombre y no pensar que hay un remedio? Vamos a ver cómo miramos, cómo observamos, cómo descubrimos lo que pasa, vamos a ver cómo describimos. Me parece que era ahora desayunando, ¿no? Alguien decía, trastorno límite de la personalidad. Hostia. Y dice, porque esa es la variable número 1 dentro de los trastornos, la variable, no la etiqueta. Pues porque el sistema, cuando tú trabajas en el sistema de salud mental, el ordenador te obliga a poner un diagnóstico como máximo en la segunda visita. Si no, no te pagan, no aceptas, no entras, pero es que te obliga a poner un diagnóstico. No te permite poner adolescente agobiado que si se enamora cambiará. Eso no te lo permite poner. Pero probablemente es la clave de lo que va a pasar en su vida. Pues eso. ¿Por qué los adolescentes? Porque además hemos inventado que ahora tienen que ir todos al psicólogo. Y además algunos adolescentes, obviamente determinadas clases y grupos sociales, piden ir al psicólogo. Y se produce a veces el efecto, mis colegas alaban, yo creo que es un desastre, de que antes los padres llevaban al niño al psicólogo y obviamente el adolescente le decía, yo no estoy loco, los que estáis locos sois vosotros. Y ahora el adolescente dice, como tienen que entender, necesito ir al psicólogo. Hostia. Si para ser atendido necesitamos que aparezca eso, hay que ir al psicólogo. Ay. Yo, que este año y medio, 2 años últimos, me ha tocado volver a hablar mucho de salud mental. Alguno de vosotros ya me ha soportado con una conferencia similar en algún otro lugar. Yo siempre digo, ¿necesitamos más recursos para salud mental? Una infinita cantidad, el doble, el triple, el cuádruple de lo que tenemos. Pero, si es para hacer lo mismo, ni un duro más. Si es para hacer lo mismo, ni un duro más. Mis colegas de los centros de salud mental infanto-juvenil, lo que llamamos CESMID en Cataluña, claro que necesitamos más recursos y tanto. Pero yo les digo, cualquier persona a la que contratéis ha de ser con una doble condición. Una, la mitad de su tiempo se la tiene que pasar fuera del despacho. Tendrá que ir al centro de jóvenes, a la escuela, a ser conocido allí y aceptar esa lógica de aquí te escuchamos y esa lógica que hablemos de tu vida. No van a ir al despacho por definición. Y la segunda condición es que además no tengan que pedir hora, tengan sofás a la entrada, wifi potente y pueden venir en grupo cuando quieran. Si no es así, un buen indicador de salud mental es no querer ir al psicólogo. Porque es pretender que la relación de despacho es una relación útil, y lo es para alguien en algún momento, en alguna determinada situación, pero no es la relación estándar de esa historia. Por eso en algún momento a los colegas, esto es un hecho, una charla que hacía en el colegio de psicólogos, no me han expulsado todavía porque soy senior, ya no pago cuota, y entonces ya me dejan, pero claro. Como os decía antes, yo no quiero trivializar. Ciertamente padecen y nos hacen padecer. Y nuestro problema es, ¿y cómo demonios les ayudo? ¿Cómo demonios soy útil? Porque no es un problema de... Ojalá, a mí a veces me preguntan, ¿de qué estás satisfecho o insatisfecho de tu vida profesional? Y yo siempre suelo decir 2 cosas. Mi vida tiene un relativo sentido porque creo que he sido útil en una moderada proporción en algunas vidas.
he sido moderadamente útil en algunas vidas y pretendo soñar que algunas vidas son algo mejor porque se encontraron conmigo. No es ningún delirio, es relativamente... Pero también es cierto que si algún dolor tengo es la cantidad de chavales muertos con los que yo no supe hacer más, pero es que no sabía hacer más. No es que ninguneara su dolor, es que no sabía hacer nada más. Entonces a veces los profesionales pretendemos que la realidad encaje en nuestra teoría en lugar de pensar, ¿y cómo explico la realidad y cómo ayudo a la realidad? Por lo tanto, ojalá, porque nuestra obligación es como mínimo si la gente padece menos, ya es algo. Pero no nos confundamos, ¿eh? No pretendamos que las personas encajen ahí, ¿eh? Recordad que los adolescentes tienen una característica que son malos pacientes. Pero paciente no significa la persona que padece, sino el que aguanta pacientemente a un profesional. Por lo tanto, ellos no son pacientes porque no tienen ni puñeteras ganas de aguantarnos pacientemente a nosotros. Bueno, dicho eso, que ya veis que me he pasado, también os aviso, no os preocupéis, las transparencias las dejo a los organizadores, no hay ningún problema. Además, ahora os enseño en mi web, suelen estar, cuando puedo las cuelgo, con lo cual buena parte de lo que diga están colgadas allí. Podéis mirar cuadros en la derecha y en la izquierda podéis mirar transparencias. Las dos cosas a la vez están en la web. Pero situándonos en esa realidad en la que todo lo de los adolescentes nos crea algún tipo de pánico, solo apunto muy rápidamente, pero algunos pánicos actuales que siempre los acabamos incluso justificando con historias de salud mental. El pánico número 1, adictos a las pantallas. Y uno dice, ¿hay algo en la vida que no pase por una pantalla en este momento? ¿El problema es lo que dice la pantalla o el problema será aprender a descubrir qué hay detrás de la pantalla? Luego os digo algo en un texto que está escrito. Lo importante en este momento no es la dice en la pantalla, es que se crean todos aquello que dice una pantalla. Ese es el problema. Después podemos decir si además puedes mirar la naturaleza sin hacer una foto. Eso es otra discusión, ¿no? Si te puedes ir al campo y no hace falta que hagas fotos y no hace falta que las colgues en Instagram. Pero pretender que el problema de las pantallas es la adicción a las pantallas... Oiga, hagamos usted una pregunta de lo más elemental. ¿Qué hacemos con los niños, los adolescentes que solo tienen pantallas? Solo tienen pantallas. Cuando el año pasado apareció esta fantasmagórica discusión sobre infancia y adolescencia sin móviles, el Instituto de Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Barcelona, una gente muy maja, trabaja en un grupo muy amplio, lo que sistemáticamente consulta, discute con ellos y ellas. Hoy creo que es el Día de la Amistad. No sé, como hay día para todo, creo que es el Día de la Amistad. Y lo digo porque ahora me acuerdo que les escribí un artículo sobre la amistad de la infancia que habré de controlar a ver si ha salido o no. Pero el Instituto de la Infancia y la Adolescencia, en su trabajo, ya digo, con una amplia muestra de chavales con los que trabajan habitualmente en la escuela, niños y niñas de edades diversas, una de las cosas que dijo en aquel momento, miren ustedes, niños y niñas de menos de 12 años que tienen móvil, menos de 12 años. Clases con recursos económicos y culturales, 40%. Población con pocos recursos sociales, 60%. Quiere decir que es muy probable que el tiempo que no dedicamos a la infancia lo acabamos llenando con pantalla. ¿El problema es la pantalla? No, el problema es que un niño solo tenga pantalla. ¿Estropea el cerebro de un niño de 3 años ver una pantalla? No, lo estropea estar solo mirando algo que le hace imaginar que la única realidad posible es aquella. Pues si tiene al lado una señal maravillosa que le ayuda a descubrir que el verde sale de la mezcla del azul y el amarillo, y además le ayuda a descubrir que lo puede proyectar, y además le ayuda a descubrir, pues será un chaval infinitamente más creativo que aquel que solo juega con un papel y una piedra. El
juego simbólico no es un papel y una piedra, puede ser un papel y una piedra y tiene que ser un papel y una piedra, pero, oiga, piensen ustedes en serio, cómo están al lado de ese niño, que si algo necesita es sentirse vinculado a un adulto que le presta atención. Cuando era, bueno, ya no me alargo, ya después lo sé. Segundo pánico, no pasaremos de aquí. La semana pasada discutíamos sobre eso que se conoce en el argot ya juerguista del pajaporte, no sé si lo conocéis. La discusión a propósito de una aplicación en la que hay que autoidentificarse como adultos para poder acceder al mundo porno. Y a eso le han llamado eufemísticamente pajaporte, porque si algo ha producido entre los adolescentes, entre algunos adolescentes y jóvenes, los vídeos pornos, que las pajas son bastante mejores que antes, que decir, se lo imaginan de una manera diversa. ¿Alguien cree que yo puedo seguir? Yo empecé a hacer educación sexual de los adolescentes con las fotos de señores del Interview y el consultorio del Pronto. ¿Alguien cree que yo puedo seguir haciendo educación sexual con una diapositiva del aparato reproductor femenino? ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? ¿Cómo le digo a los chicos y chicas que han de descubrir el placer de los abrazos y el sentirse bien al lado de una persona a la que creen que se han enamorado, sabiendo que han visto, verán y seguirán viendo 50.000 cosas? Luego os explico una anécdota. Claro. A ver, que vivimos en un mundo, y además en estos momentos en una comunidad física, en la cual la libertad tiene nombre de cerveza, ¿vale? ¿Cómo demonios ayuda a que los chavales descubran cuál ha de ser su relación con ese mundo inevitable de la química natural? A ver, no descubro nada, si os recuerdo que hay 3 tipos de drogas. Las legales, y nuestro gran reto con los adolescentes es que ayudan a descubrir el sentido o sinsentido del alcohol y cómo aprenden a relacionarse con él, vamos, las legales, aunque reaparecen continuamente otras legales. Ayer leía, por ejemplo, ya no sé ni cómo se llama el nombre, los suecos especialmente mascaban una especie de envoltorios, tiene un nombre PUS o algo así, que es de tabaco y nicotina, que no se puede distribuir en Europa, porque en Europa hay una regulación del tabaco, pero entonces hay unos parches ahora que solo son nicotina, pones entre los dientes y esto, y diluye la nicotina y te produce una sensación como la que os produce a los fumadores, o a mí cuando me coloco con una pipa alguna tarde de verano. Bueno, pues eso ya se está poniendo de moda en algunos adolescentes. Claro, seguirá siendo una droga legal, ¿no? ¿Cómo hacemos para que aprendan relaciones? Luego hay las drogas bien o mal llamadas ilegales. Ahí el debate a menudo con los chavales suele ser el rollo de los porros, ¿no? Hay otros debates, pero mayoritariamente suele ser eso, ¿no? Es que la María es buena, cura el cáncer. Vale, de acuerdo, pero tú no tienes cáncer, es que busca todo argumento. Vamos a discutir. Y luego hay las drogas de receta, pero las drogas de receta, ¿vale? Que son las que más aumentan, como bien nos han recordado esta mañana con el libro del aporte, las que más aumentan, y son los adultos que aumentan, pero también los adolescentes. El año pasado, ya no he mirado las estadísticas, pero el año pasado o año y medio, 1 de cada 3 chicas de segundo de bachillerato, consume benzodiazepinas para resistir el estrés que le supone el sometimiento a tener una buena nota para llegar a la universidad y para aguantar profes que se pasan el día solo diciendo lo que tienen que aprender y tienen que saber. Bueno, en ese universo no podemos cerrar los ojos. ¿Cómo se educa para vivir, para ser felices? Y como os decía, hay un cuarto que se tiene de momento poco arreglo, que
que es cuando un adolescente de 15 años, un día de primavera, te dice: ¿y yo para qué tengo que ir a la escuela? Y tú empiezas aquellas florituras, no encontrarás trabajo. Claro, yo soy de una generación que mi padre, el pobre, me decía: hijo mío, yo herencia no tengo, la única simiente que puedes hacer es lo que ahora estudies, lo que algún día recogerás, ¿no? Pero hoy, ¿para qué demonios sirve estudiar? ¿Y cómo conseguimos esa tarea que los que estáis en la escuela y los que estamos en otros lados, aunque también en la escuela, cómo mantengo el deseo de saber? ¿Cómo hago? Porque eso que simplísticamente decíamos antes, abandonado escolar precoz, no tiene ningún problema, no tiene ninguna relación con el mundo laboral, porque el abandono tiene que ver con el número de pizzeros que necesita el sistema, es la única variable que, con el número de ocupaciones de baja formación y mal sueldo que necesita el sistema. ¿No? La verdadera preocupación es: ¿puedo soportar yo que 2 de cada 10 jóvenes no les interese saber por qué pasan las cosas en el mundo? ¿Hayan perdido la curiosidad de preguntarse? ¿Hayan perdido las ganas de descubrir? Ese es el verdadero problema. Porque el verdadero problema es que hay una parte significativa de estos adolescentes que llegan a ser adultos dependiendo de los dogmas. Del dogma del mercado, del dogma político, del dogma religioso. Porque han renunciado a plantearse preguntas sobre lo que pasa en la vida. Bueno, siguiendo, que ya veis que no he pasado, vamos a lo que os importaba. Bueno, esto era la propaganda de los libros, bueno, para que ahí tenéis el primero que os decía en ella, pero luego adjuré de mi juramento de no escribir otro libro adolescente y escribí otro sobre cómo educar para ser personas entre pantallas, cómo educar para dar abrazos en tiempo porno, cómo educar para gestionar la felicidad y la química. Y es esa segunda parte. En el primero encontraréis un capítulo, lo podéis fotocopiar, pero me parece que es más caro, un capítulo sobre la salud mental, sobre por qué enloquecen los adolescentes, digamos, o por qué entran sus malestares. En el segundo encontraréis algunas historias. El más reciente es el que os decía, Cuando la vida nos duele. Entre medio, si estáis en la escuela, en mi web encontraréis el enlace. Cómo hacer terapia en clase y cómo educar en la consulta. Y uno más reciente, visto cómo está el panorama de la educación secundaria, cómo gestionar los malestares y los bienestares en la profesión docente. Cómo hacer que aquellas personas que necesitamos para ayudar a descubrir el mundo, aparte de soportar la administración, el jefe, el currículum y compañía, consigan tener un bienestar mínimo, porque cada día entran en el aula intentando transmitir a los adolescentes que el mundo puede tener otras lecturas, puede tener otras posibilidades de ser gestionado. Y en septiembre, os animáis, desesperado por tantas consultas, en septiembre sale el libro cuya tesis es: miren ustedes, estamos deshumanizados, recuperemos el humanismo, ¿no? El mundo digital no nos deshumaniza, estamos deshumanizados. El problema no es que Twitter divulgue el odio, el problema es que vivimos pensando que el otro es un enemigo. Claro, el problema no es que alguien haga bullying, el problema es que tienes una clase donde cualquiera puede decir: ese moro de mierda no funciona, y donde además este es un pijo que no sabe si es no sé qué, es decir, donde nos hemos olvidado de algo básico, que es ser humano, es necesitar al otro. La escuela, el día que renunció, o la educación en general, el día que renunció a aceptar que todos necesitamos al otro para ser nosotros, que todos nos construimos en relación con otros, tuvimos que continuamente inventar educaciones específicas. Educación contra el racismo, educación para respetar a las mujeres, educación para respetar al diferente, educación para detectar el islamismo, no sé qué. Tonterías específicas por haber renunciado a lo básico. Tío, tú no puedes ser feliz si el que está a tu lado es infeliz. Tú no puedes decir me la suda, como recuerdo que decíamos en Portugalete en el libro aquel, Jóvenes en clave joven. Bueno, decían, bueno, sales de
sales de juerga, tu amigo se emborracha, no sé qué. Las chicas en general contestaban, bueno, le ayudo, vamos al hospital. Los chavales decían, a mí me es igual, que mee donde quiera, mientras no me salpique, bueno, mientras me salpique, a ver, tú no puedes ser feliz si al lado tuyo hay alguien infeliz. Fijaros, él que dedica bastante tiempo al tema del impacto de la pobreza en las vidas infantiles, y hay algunos textos en un seminario que mantuvimos un largo tiempo. El problema no era explicar la pobreza, el problema era explicar la desigualdad. Claro, porque yo viví una época en la que me decían, no, esto es un valle de lágrimas, aquí hemos venido a sufrir, pero ya iremos al cielo y seremos felices. Luego vino la teoría de la tortilla y la revolución, cuando manden los míos girará la tortilla y entonces volveremos a conseguirlo. Cuando no hay ni cielo ni revolución ahora, y entonces, ¿a mí por qué me ha tocado ser pobre? A mí, porque ¿cómo le explicas a un chaval, tío, la vida es dura, a ti te toca ser pobre? ¿Cómo le dices que no le puedes robar a la pija que tiene a su lado al iPhone 15? ¿Cuál es la razón por la cual a él le toca uno del paqui reciclado, que decimos nosotros, y a la otra? ¿Dónde están los argumentos para explicar la injusticia? Bueno, hay buena parte de esa historia, la encontraréis en el libro, reivindicando ser humano es saber pensar, ser humano es poder dudar, ser humano es imaginar, crear. Ser humano es poderse relacionar, ser humano es no aceptar la injusticia, ser humano es no dejarse explotar. Todo eso en relación con el mundo digital. ¿Cómo pensamos en serio en un mundo en el que la clave sigue siendo un capitalismo que hace negocio de las necesidades humanas, que construye necesidades humanas? ¿Cómo aprendemos en ese mundo a decir, no me da la gana, uso esta aplicación pero como a mí me da la gana? O como decimos, hoy me dejo llevar que es lunes, pero mañana contesto a todo. O cómo aprendemos a descubrir que nos están engañando cuando el 80%, el 90% de la información es falsa, está construida falsamente. Ya me parece que me tengo que saltar las advertencias, pero bueno, muy telegráficamente, porque sí que quisiera llegar... Bueno, os haré aguantar un poco más hasta el segundo café. Ya lo decía antes. Aviso, yo ya tengo nietos adolescentes y en un azar de la vida ahora tengo una nieta de 6 semanas, con lo cual vuelvo a ser abuelo que aprende a cambiar pañales y se dedica a dormir nieta. Pero vamos, yo ya tengo nietos adolescentes. Y siempre he dicho lo mismo. Los adolescentes son encantadoramente insoportables, ¿vale? O insoportablemente encantadores. No pasa nada, ¿eh? Puedes odiarlos. A ratos los puedes envidiar, pero recuerda que tienes la obligación de ser una oportunidad en esa vida adolescente y ver de qué manera puedes ser útil, no de qué manera construyes un problema. Nuestra sociedad siempre ve problemas, luego ve adolescentes. La otra cosa que hay que hacer es, olvídate del DSM-5. Como sabéis, los conocidos estadounidenses, el sistema de clasificación de los trastornos mentales. Si tú aplicas un manual de clasificación de los trastornos mentales adolescente, todos están para encerrarlos, todos. No, solo os invito a que miráis. Trastorno negativista desafiante. ¿Por qué no lo dejamos en chaval broncas que no aguanta ningún adulto? Que a lo mejor... Trastorno límite de personalidad. ¿Qué te parece si nunca sintió que pertenecía a alguien, nunca formó parte de nada, no tiene ni puñeteras ganas de formar parte de una sociedad que no lo quiere? Y eso le llamamos trastorno límite de personalidad. Bueno, vale. Podríamos seguir. Agobiado. Que esté agobiado. Bueno, si recordáis muy bien, los adolescentes dicen, no me agobies. Recuerdo a mi hija cuando era adolescente, y papá, es que claro, solo es adolescente una vez en la vida. Y yo le decía, bueno, vale, hija mía, pero no hace falta que
que gastes toda la felicidad en un verano, la podemos distribuir un poco. Quiero decir, vamos a ver si... Es que en un mundo que obliga a ser feliz, y una buena parte de eso que llamamos malestares o trastorno es no ser lo feliz que el mercado te ha dicho que tienes que ser. Y en cualquier caso hay algunas reglas que no. Yo que trabajaba a menudo con mis colegas del sector más de salud, dices que tú pretendes que el adolescente se encaje en esta lógica. Pues todavía recuerdo alguna formación que decía que hubo una época que el programa en Cataluña fue importante, ahora ha degradado mucho, tiene muy pocos recursos, el programa de salud y escuela, en el que un grupo de básicamente enfermeras, nunca conseguimos que los médicos fueran, pero enfermeras van un día o dos a la escuela, a la secundaria, un programa de aplicación. Entonces, claro, en la escuela algunos llegaban y, hostia, ¿aquí qué hacemos? En la escuela no sabían qué hacer, en otras no, verdaderamente se sumaban. Pero recuerdo un día cuando cambió la norma sobre el anticonceptivo de emergencia o la píldora el día después, bueno, iban en grupo, claro, todos los lunes se han roto muchos preservativos, ¿no? Entonces, iban los lunes, es que se ha roto el preservativo en grupo, no habías de dar la píldora el día después. Yo les preguntaba a las enfermeras, ¿cuál es la primera pregunta que haces? Obviamente ellas, el protocolo, si la primera, la última vez, cuántas has venido, no sé qué, la otra no sé cuántas, los protocolos. Hasta que una conseguí que dijera, no, yo no les pregunto esto. ¿Qué preguntas? Yo les pregunto, ¿te lo pasaste bien? Porque esta es la pregunta. Porque ¿cuál es tu preocupación? Que construyan una sexualidad feliz humana. Y vienen aquí sabiendo que les vas a reñir, o sabiendo que, déjate de historias, con la excusa de la pastilla, construir una relación que le permita descubrir que el aquí te pillo, que te mato en un lavabo no tiene ningún sentido. Pero para llegar a esto, te has de convertir en alguien que verdaderamente está preocupado por cómo está construyendo su sexualidad. Las reglas mínimas están escritas en todos los lugares y por lo tanto no me alargaré, pero algunas. ¿Os acordáis que había en gramática una cosa que era conjugar verbos, ¿no? Pues en esta historia hay una serie de verbos que hay que aprender a conjugar y todos son ellos intransitivos, decíamos antes, no sé cómo era, tienen conjugación irregular, ¿no? Tienen conjugación irregular. Oiga, mire, si con la cara pagan, mire. Claro, si usted se va del coche directo a la sala de profes, al muro de lamentaciones y no mira por el pasillo, claro, como comentábamos ayer en Pati comiendo, claro, si tú eres un profe que estás a la puerta, cuando llegas les dices buenos días y ves qué cara ponen, ya puedes ir apuntando, la mitad de la clase hoy está de mala hostia, a ver qué hacemos, o la otra mitad, mire, vea, pero vea con una mirada no problematizadora. No, hace muchísimos años, cuando vivía Franco y empezaba a dedicarme a los porreros y pastilleros de aquella época, había una brigada de la juvenil, la Policía Nacional, que sobre la juvenil, entonces daban consejos a los padres. Les decía, si llega a casa con los ojos rojos y no sé qué, seguro que ha consumido drogas. Ya tenías a los padres detrás de la puerta mirando a ver si los ojos, a lo mejor los tiene rojos porque ha llorado. ¿Cómo se va a sentir su hijo si usted lo primero que mira es a ver si los ojos denotan que se ha fumado canuto? Cuando a veces los padres dicen, no nos hemos enterado, pero el padre aquel que recuerdo que decía, hombre, mi niña tierna, ¿cómo va a tener novio? A ver, tío, entérate que va por el tercero, ¿no? Es decir, haga usted el favor de ver, haga usted el favor de escuchar. Escuchar, no pasa nada. Escuche, pues sí. Antes que hacían los padres, a veces escuchaban detrás de la puerta cuando hablaban por el teléfono fijo. Ahora obviamente no te vas a poner a su lado ahí, pero escucha lo que va diciendo, pero como aquel que oye llover, quiero decir, escuche, ya descubrirá lo que es importante. Aprenda usted a preguntar. En algunos libros encontraréis aquel texto de
decálogo de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información útil. Recordar al adolescente aquí, yo aquí detrás de la puerta. ¿Qué tal? Ah, bien, sí. ¿Cómo te va? Sí. A los 30 segundos ya no sabes ni qué preguntar y no te has enterado. Aprendamos a preguntar. Alguna vez me ha tocado hacer aquello de cómo hacer la entrevista de los adolescentes. Vale, entonces algún sitio lo encontraréis, ¿no? Esperar. Que ahora mismo es un sistema que con los adolescentes no funciona. No funciona con nadie, pero con los adolescentes menos, ¿no? Claro, tú tienes que mirar, hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento. Si te vas a enterar de la mitad de su vida a la 10ª vez que te encuentres con él, si ahora algún colega mío lo reconoce, recuerdo algún libro que decía, curiosa profesión la nuestra, que al principio crees que lo sabes todo de la persona y cuanto más lo conoces, más sensación tienes de que no tienes ni idea de lo que pasa en su vida. Entonces, ¿cómo hacemos ese ir esperando a ver? Recuerdo en estas escuelas de segunda oportunidad, esta que yo hacía hace algunos años, estaba en el taller mecánico, allí yo me iba al taller a desmontar motores con ellos, ¿no? Y decía, oye, que no lo vamos a poder montar, bueno, estrategias de... Pero al final recuerdo un día alguno mosca me decía, a ver, Funes, pero ¿tú eres mecánico o psicólogo? Si usted quiere saber, apriete motores, apriete tornillos, se enterará de la película. Siempre dicen las cosas en el momento más inoportuno, cuando se acaba la clase, cuando sales, por la mañana recordar, 8 de la mañana, todo el mundo desesperado, histérico, y en aquel momento lanzan una historia, no, tengo una amiga que el novio es el hijo de puta, le ha hecho no sé qué, y uno dice, una amiga, a ver, pero ahora tengo que contestar en este momento cuando no tengo ya ni una neurona disponible para la calma. ¿Cómo recoges el momento? Bueno, en algún texto también encontraréis el decálogo de lo que es posible o que es normal esperar de un adolescente y lo que no tiene sentido esperar. ¿Vale? Yo odio, por ejemplo, odio muchas palabras, pero odio eso de los factores de riesgo, es una cosa que me saca de quicio. Porque lo que tenemos que observar son las situaciones de riesgo. Es que odio la palabra prevención. No os enfadéis, para ¿prevenir de qué? ¿De que sea ministro? Usted lo que tiene que hacer es garantizar aquello que verdaderamente necesita en cada momento. La prevención significa facilitar las influencias adecuadas o las acciones adecuadas en el momento oportuno. Con los adolescentes sabemos que hay cosas, que hay momentos en los que no van a servir de nada y hay otros momentos en los que sí. Cuando en alguno de los libros los correctores siempre me corregían, yo suelo repetir la frase con los adolescentes, hay que aprender a hacer, no hacer nada. Siempre me quitaban el hacer, hay que aprender, no, hay que aprender activamente a saber estar cerca de ellos para hacer cuando sea posible, Bueno, ¿qué necesitan los chicos y chicas adolescentes? Fundamentalmente, adultos de los que fiarse. Fundamentalmente eso, personas adultas en las que confiar. Y esos se producen en lugares diversos, en momentos diversos, en situaciones diversas. A veces vienen de la oreja a la consulta, a veces aterrizan en justicia juvenil, a veces los echan del instituto, a veces... La discusión es, ¿se encontrarán con alguien en el que acaben confiando? La noche anterior que venía aquí, como sabéis, en los diferentes lugares de España, en el caso de Cataluña hace tiempo, pusieron en marcha un teléfono del suicidio, un teléfono específico para atender a las demás. Y hay profesionales que lo hacen muy bien, hay un equipo realmente, lo que yo conozco, lo hacen honestamente muy bien. Pero lo que me chocó otra vez, porque ya sabía de otras pero el dato por el que lo cito es, de los miles de llamadas que tuvieron el año pasado, el 90 y tantos por ciento se resolvieron sin ninguna intervención clínica de ambulancia de médicos, se resolvieron solo hablando, se orientaron.
Y la pregunta es, ¿por qué miles de ciudadanos y ciudadanas, miles de adolescentes, para ser escuchados necesitan decir que quieren matarse? ¿Por qué no le llaman ustedes teléfono de la escucha? ¿Aumenta la estadística de salud mental? Desgraciadamente las personas en el único sitio con un poco de suerte donde pueden ser escuchadas es en la red de salud mental. Pero eso no quiere decir que haya aumentado los trastornos, quiere decir que las personas más o menos desesperadas acaban en la red de salud mental para ser escuchadas. Pero, y como es decir, un taller de educación efectiva. El mes de febrero pasado, sí, el curso anterior, no este febrero, el anterior febrero, el curso anterior. Un instituto de esos que llamamos alta complejidad, Baix Llobregat, un sitio maravilloso, de chavales muy diversos, con un equipo que trabaja francamente muy bien. Los padres de esto dicen, no, hay que hacer un taller de... Nos avisan que hay que... ¿Aguantan un cuarto de hora? Sí, sí. ¿Sí? 15 minutos. Sí. Queremos hacer un taller de educación afectiva de compañía. Vendrá un señor, ¿de qué queréis que hable? Uno de los padres había sido alumno mío y me pidió si podía ir. Los chavales rebotaron y decían, no, señor, no, de eso no queremos hablar. Pues, ¿de qué queréis hablar? Queremos hablar de nosotros. Que es lo mismo. Pero quieren simplemente sentir que alguien considera su vida. Anécdota curiosa, al cabo eran cuarto de eso, los grupos diversos, variopintos y entretenidos. Al acabar, a las 3 de la tarde, salgo en ese maravilloso invento de la jornada compactada, que es el mayor desastre que se puede ocurrir en la educación secundaria, de tenerlos concentrados de 8 a 3 por la mañana y después a la tarde ya sabe qué harán. Me encuentro con esta chica y medio llorando me dice, ay, Jaume, eres la persona más buena del mundo. Digo, ah, mira qué bien. Vale, gracias. ¿Qué había pasado? Nada, habíamos hablado de novios en el diálogo. No sé por qué yo le dije, pero a ver, es que hay novios de ese estilo que no te conviene, si te chulea, te hace no sé qué, en fin, discutiendo el novio. Y respuesta de la chica, Jaume, si tienes razón, ya te entiendo, pero es que me gusta. Y en lugar de pararnos a escuchar por qué una chica que por primera vez tiene experiencias amorosas y sexuales con un tío que no le conviene, en lugar de pararnos a escucharlo, le ponemos en marcha un taller de machismo, de machismo. Si se lo van a aprender, pero no, ahí no vas a resolver el problema de decir que puede ser feliz de otra manera, pero aceptando descubrir cómo se siente feliz. Bueno, la regla rápido, esto paso rápidamente. En cualquier caso, recordad que vivimos en un mundo que si algo nos roban son las palabras y al final todas las palabras pierden sentido. Os recuerdo que educar, especialmente en la adolescencia, significa acompañar. La adolescencia es un tiempo de adolescencia, 4 o 5 primaveras, depende de la desesperación familiar, 4 o 5 primaveras. Y nunca, nunca, nunca es un recorrido lineal de avance. Siempre es un caos, ahora para adelante, para atrás, ahora me paro, ahora la lío, y al final encuentran la salida. Esos chicos y chicas necesitan ser acompañados, pero acompañar, aquí algunos de vosotros lo dominaréis, no es aquello del ángel de la guarda, aquello que me enseñaban a mí, de un ángel detrás que va advirtiendo del demonio, de los peligros de la vida al adolescente, de los pecados. No, no, acompañar es ir al lado, no dejando que se tire por el precipicio, pero dejándole que haga su camino. Porque viene de aquello que habéis estudiado latín, recordad que significa cum panis, compartir el pan. El adolescente tiene la vivencia de que hay un adulto disponible, dispuesto a aguantarlo, a seguir a su lado mientras va caminando, para adelante, para atrás, que en algún momento le dice, bueno, tío, ya vale, no, a ver, cuando quieras vuelve. Que no es que sea alguien que le va diciendo que todo está bien, no, también es un chiste. Bueno, digo eso porque quisiera llegar a lo que quisiera llegar. Bueno, las experiencias recientes las paso, porque si no, os pondré...
A ver, ¿quiere o no quiere este? Sí. Escribió un texto, desgraciadamente yo lo escribí en castellano, pero solo está publicado en catalán, una pequeña novela para chicos perdidos al final de la ESO. Y al final de la pandemia, la hija de una amiga de Navarra estaba muy cascada, había tenido una experiencia difícil de problemas bien o mal llamados de la alimentación, había estado ingresada por alguna situación difícil. Le envié el texto, la novela, pensé a lo mejor es una pura novela de la aventura de 6 chavales entre los 16 y los 18 años para ver qué demonios hacen con su vida. Y ella me contestó, lo pongo esto y ya voy rápidamente al otro. Ella decía, por cierto, me han encantado algunas frases, me ha encantado las siguientes, el resumen de una chica que ha padecido, que está saliendo de la situación, del impacto que le produce la novela. Y ella me decía, son frases más o menos reales, de vida reales, que están en la novela, en versión novela. ¿En qué demonios consiste la felicidad? ¿Cuál es el contenido de la felicidad? Y cómo buena parte de los adolescentes tiene una felicidad definida por el mercado. La otra cosa que me decía es, fijaros, somos más, iba a decir adictos, pero somos más aficionados a hablar de las autolesiones que no de decir cuál es el mecanismo por el cual canalizan los adolescentes aquellos dolores y malestares que tienen. No se hacen daño, calman un dolor con otro dolor, pero la discusión es con qué expresan. ¿Aumentan los trastornos de alimentación? No. Desgraciadamente, muchas chicas, la única vía de expresión que tienen de su malestar y su dificultad es el cuerpo. En el caso de los chicos, yo suelo decir, señores de este pueblo, de esta comunidad, ¿cuántos bancos están dispuestos que quemen? ¿De qué manera pueden expresar su mal rollo, mal rabia? ¿De qué manera? Porque si la única vía es una vía de trastorno, una vía de... Está muy claro que en el caso de las autolesiones, el 80-90% desaparecen a partir de los 18, 19, 20 años, salvo, como decía un psicoanalista muy majo suizo, que tiene un libro precioso, aunque sea psicoanalista, el libro es precioso, que se llama Existir. Y este decía, desaparecen salvo que hayan sido diagnosticadas. Si las han diagnosticado, no desaparece en la historia. Ella luego decía, no se trata de curarse, sino que alguien dé sentido a nuestra forma de vivir. Claro, no quiero razones para vivir, quiero razones para no morir. Quiero razones para que alguien entienda por qué vivo de esta manera. Y muy rápidamente, esto tampoco, porque... ¿De qué depende la salud mental? Muy telegráficamente, porque lo tenéis un texto, ya os dejo la palabra rápidamente. Bueno, no, dejamos en la pausa para que luego podéis protestar. Cuando hablamos de salud mental en adolescentes, también otro matiz. Fijaros, vivimos otra de los debates curiosos entre las personas de salud mental, suele ser si hay una diferencia entre malestar y trastorno. Y hay colegas que se cabrean porque no es lo mismo tener un trastorno que esos malestares que los arreglan los trabajadores sociales, los psicólogos y compañía. Los trastornos, que lo importante ya lo arreglaremos nosotros. En mi experiencia, en mi vivencia, en lo que yo acabo escribiendo, salvo muy pocos trastornos muy biológicos, algún tipo de psicosis, algún tipo de esquizofrenia, obviamente, donde la base muy biológica es muy determinante, salvo pocos casos. Lo otro es una línea continua, que es la línea de todos nosotros. Claro, todos nosotros vivimos entre malestares. El malestar, especialmente cuando hablamos de adolescentes, es tener la vivencia de que tu vida la han encajado en una horma de zapato. Es decir, que tu vida ha de caber dentro de un molde y que no te dejan hacer tu propia vida. Que la vida pasa al lado y tú no puedes hacer nada con lo que pasa a tu lado. Esos malestares, cuando hablamos de salud mental, estamos diciendo la posibilidad de vivir bien con uno mismo. Esos malestares distorsionan la propia vivencia que tienes de ti mismo, distorsionan o no la posibilidad de la relación con los otros, el convivir, relacionarte, vivir,
y distorsionan o no la posibilidad de llevar una vida más o menos coherente, un trabajo, unas posibilidades de vida. Cuando los malestares se acumulan y no se puede gestionar eso, las vidas se trastornan. Y es cuando aparece, digamos, el trastorno. Pero es una acumulación de malestares. En general, con los adolescentes estamos ayudándoles a descubrir el sentido de su malestar. Estoy rayado, y yo les pregunto, ¿cuántas rayas? Claro. Todos los sentimientos, emociones tienen adjetivos. ¿Cómo les ayudas a matizar, a discriminar, a ayudarles a descubrir cómo se sienten? ¿Cómo les ayudas a expresar aquella historia? ¿Cómo les ayudas a que esas vidas no se acaben trastornando? Pero claro, si tienes una infancia destruida, una familia desastre, una escuela que no te aguanta, y además le das a los porros, probablemente con 16 años estás trastornado. Pero no quiere decir que le haya aparecido ningún trastorno, es que su vida se ha acabado trastornando. Esa historia, ¿de qué depende eso que genéricamente llamamos gestión de los malestar o la salud? Pues primero depende, ¿qué me decían estos chavales? Queremos hablar de nosotros. ¿Qué quiere decir hablar de nosotros? Hablar de ese caos, esa incoherencia vital en la que se sienten porque han dejado de ser niños, no quieren ser niños y no quieren ser adultos. ¿Y cómo se vive esa adolescencia sin ponerle etiquetas negativas, aunque desesperen a todos los adultos? Pero ¿cómo les ayudas a gestionar esa adolescencia? Hay otra cosa que depende, que es, como os decía antes, cómo pueden expresar el malestar. No hemos hablado de eso, ni mucho menos, lo tenéis en los libros, pero cuando hablamos de algunos aspectos que tienen que ver con los malestares y trastornos, una parte muy importante a la que yo he dedicado mi vida, en parte, ha sido arreglar en la adolescencia agujeros de la infancia. Claro, para tener una vida sensata, como sabéis muy bien, es clave la educación 0-3, porque es el tiempo en el que se construyen incluso las redes neuronales del cerebro a partir del apego y de la vivencia de que importas a alguien. La educación 0-3 ha de ser obligatoria, flexible, diversa, variable, depende de las familias, pero no, los niños no pueden ser propiedad de la familia. Los niños necesitan estímulos, oportunidades, vivencias que no puede dar muchas veces la familia, o que, en algunos casos, ir a en el pueblo de aquí he visto que ponía casa de niños, llamaban, no sé si habéis visto al pueblo, la guardería de aquí le llaman casa de niños. Podrían haber puesto niños y niñas, pero bueno, niños, ya no le pidamos tanto, el pueblo ya es bastante feminista. Pero han de ir allí para librarse de su familia, porque si no van a vivir un tipo de vida. Bueno, pues como digo, cuando una parte de nuestras dificultades es que la adolescencia es una etapa de expresión de todos los malestares y dificultades de la infancia. Explotan en la adolescencia. Y ahí vuelves a tener cuánta paciencia, qué posibilidades, hasta cuándo. Muchos chicos y chicas necesitan descubrir que pueden ser queridos y que pueden querer. En un momento en el que el descubrimiento de la adolescencia es el deseo y saberse deseado y tener deseo. Otra parte de lo que he hecho depende... A ver, ¿no quiere pasar? Vale. Como os decía, es como... Me he separado, me he divorciado. Como te busques una novia, ya vas a ver tu adolescente cómo te lo va a hacer pasar, ¿no? Quiero decir, cómo lo gestionamos, ¿no? Pasan cuentas, dicen, ¿a mí por qué me puteaste? ¿A mí por qué? Su salud mental depende. ¿Cómo se reequilibra eso? Mirad, a menudo es el mismo debate en la escuela que en la salud, ¿sí? A menudo, en el caso de la salud, decimos, hablando. Pero a ver, estamos hablando en su día cuando no existía el pensamiento virtual y hablábamos del pensamiento formal. Pretendes que este chico explique, hable. Pues si él no quiere, si el que quiere es moverse, quiere hacer, ¿cómo conseguimos que exprese lo que está viviendo? Y no pasamos por esa tendencia de los adultos a dar sermones. Pórtate bien, haz esto, lo otro.
Por un sitio le entra, por otro le sale, pero ¿cómo les ayudamos a pensar sobre eso? Cuando aplicas programas de mediación, lo que a mí me tocó poner en marcha, lo primero que ha de descubrir el chaval es que su conducta afecta a otro. No, es que es la muy puta, se lo ha hecho con 3 amigos. Hostia, pero antes lo ponías en el papel, no pasaba nada, pero ahora lo cuelgas y rápidamente hay todos tus colegas que están diciendo a ver si se lo montan con la muy puta, ¿no? ¿Cómo descubres, cómo ayudas a descubrir que tu conducta afecta a otro, que no puedes hacer lo que quieras? ¿Cómo? Porque tampoco vale, y es muy comprobado, no vale eso que la salud mental inhabilita. Porque los adolescentes tenderán rápidamente a decir, bueno, no sabía lo que hacía. Bueno, no sabía lo que hacía, no. Señora, tome Valium. No, señora, tome Valium, no. La señora quiere dormir. Tu conducta es tuya, vamos a descubrir cómo lo hacemos, pero tu conducta es tuya. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que la única responsabilidad que aplicamos es la responsabilidad penal. Quiere decir, si la conducta es suya, lo encerramos. No, no estamos hablando de eso. Estamos de una forma que le permite responsabilidad a esa conducta. Como siempre, depende de las respuestas. Claro. Si hay que identificarse con una etiqueta para ser ayudado. Recuerdo la presentación del libro de Cuando la vida nos duele en San Sebastián con unos amigos. Estaban hablando con una chica muy afectada por dificultades de salud mental, había estado bastante medicada, 21 años así. Cuando yo me cargué la idea del diagnóstico, me dijo, no tienes razón. Porque cuando te dan un diagnóstico, puedes ponerle una palabra a lo que te pasa. Le dije, vale, tienes razón, pero vamos a ver. Tú, no sé, recibes ayuda para tu situación personal desde que tenías 14 años, 15 años. ¿Cuántos diagnósticos has tenido? Y rápidamente la chica dice, uy, la tira, 5 años la tira. Dice, por fin he encontrado una psiquiatra que se interesa por mi vida. Claro. ¿Qué respuesta recibes? Claro, es que en estos momentos uno ha de tener un diagnóstico para recibir ayuda, incluso ayuda económica. Está asociada la ayuda a tener una etiqueta, no a una lectura de la vida. Entonces las personas dicen, no, ¿a mí qué me pasa? A que sea. Y si tú le dices, bueno, ponemos eso, porque necesita la ayuda, pero lo ponemos para que nos entendamos nosotros, pero hablemos de tu vida. ¿Cuál es el gran drama? Bueno, acabo ya esto, ahora lo digo, ya digo todo el rato que voy a acabar, también va a depender de las experiencias que tengan. Con la adolescencia sabéis que los profesionales tenemos una angustia especial, que es cuánto tiempo podemos esperar y qué les podemos dejar hacer y qué no. Claro, los profesionales muy rígidos dicen, no, es que como ahora tiene diabetes, si le dejo tomarse un cubata, tendrá glaucoma. Y yo decía, vamos a ver, es posible, pero ahora tienes un chaval que ha descubierto que le gusta a una chica y que además es diabético. Vamos a ver cómo gestionamos, si le puedes permitir que se inyecte más insulina, para ver cómo gestionamos eso. Porque la respuesta, digamos, las experiencias que viven van a coñar. ¿Qué es más importante? A lo mejor sentirse feliz y querido también modifica la glucosa. No lo sé porque no lo vais a investigar, pero es posible que también modifique esas historias. También luego os vais a encontrar, obviamente, hay chicos que se trastornan al final porque sus experiencias no han tenido retorno. Vais a encontrar habitualmente el tema de las psicosis cannábicas, que seguimos estando siempre en ese debate que no tiene solución. Es decir, si se hubiera desarrollado una psicosis al margen de que fumara muchos porros, o si dejando de fumar los porros, dejan. Pero las experiencias intensas de un mundo dedicado a experimentar, que es la adolescencia, es posible que en algunos momentos generen malestares
excesivos y acaben trastornando también, a veces depende de eso. Ya no sigo más, porque no más. Os quería acabar, digo, porque todo eso está y os dejo las transparencias, pero digo, para condicionar el debate después. Cuando escribí al final del libro, tengo la versión catalana, iré traduciendo, pero está escrito para todos, no para los adolescentes, vale para nosotros y vale para... Cualquier forma de atención siempre habrá de ser una mezcla de la palabra que acompaña y la actividad que ocupa. Con los adolescentes muchas veces lo que decís es cómo llenar su tiempo, para que su tiempo no esté vacío y tengan experiencias positivas. Las experiencias que recuperan felicidades, hay que plantearse cómo se facilita la dosis diaria de felicidad. Y la sustancia que calma el dolor. Vosotros y vosotras sois ya los hijos de una generación en el que desde que eres bien pequeños visteis a vuestros padres y madres tomando alguna aspirina para cualquier dolor, aspirina en sentido metafórico, donde ya aprendieron que cualquier dolor de la vida tiene un remedio químico y habrá que gestionar cómo se utiliza eso. No necesitamos en primer lugar un diagnóstico. Tenemos el derecho de comprender lo que estamos viviendo. Hemos de negar el poder a los prescriptores de remedios que se saltan la obligación de darnos explicaciones. No queremos que nos arreglen las neuronas sin considerar las vidas en las que se estropean. Recibir atención significa poder practicar vidas terapéuticas que compensen los tiempos de vida traumática. Y acabo, cuando la vida nos duele, necesitamos miradas que acogen y descubrir dónde demonios comprar esperanza. Perdonad la longitud, gracias. Vamos a